Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Jenny Vilcatoma en su programa En Defensa de la Verdad. Son las 10 de la mañana con 13 minutos. ¿Qué tal semana, señores? ¿Qué tal semana? Parece que muy pronto vamos a terminar conociendo hasta dónde llegó Odebrecht en nuestro país. La corrupción es un mal que afecta a la humanidad. Desde la prehistoria y que fue exportado al continente americano a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Con ella, las clases dominantes pretenden enriquecerse de forma inapropiada sin reparar en utilizar cualquier estructura social que le permita alcanzar sus objetivos. ¿Qué ha sucedido, señores? El presidente Pedro Pablo Kuczynski nos mintió. No nos mintió una, nos mintió muchísimas veces al negar todo tipo de relación con la empresa más corrupta de la historia del Perú, con la empresa que le hizo mucho daño a muchos países en Latinoamérica, con aquella empresa que ya reconoció haber cometido actos de corrupción y que formó una organización criminal. El presidente de la República en campaña nos debió decir, yo recuerdo haber hablado con el presidente de la República antes de ingresar en política y yo le hablé frente a frente sobre estos actos de corrupción de Odebrecht. Le dije lo que me había dicho el ministro Figalo: Odebrecht pone y saca presidentes. Y en aquella oportunidad, queridos oyentes, el presidente de la República solo se reía. Nunca dijo, bueno, en algún momento trabajé, luego me di cuenta, nunca más tuve relaciones, solamente fue una vez, solamente fue para esto. Nunca lo hizo. Solamente se reía y se reía y se reía y nuestra reunión quedó en nada. Nos mintió cuando en campaña tenía la obligación de hacerle saber a todos los millones de peruanos cuál era su relación con la empresa Odebrecht. Nos mintió cuando asumió la presidencia, pues ha tenido una serie de pronunciamientos, para recordarlos un poco, el 21 de diciembre del año 2016, cuando se conoció la información de los Estados Unidos, donde Odebrecht reconocía la entrega de coimas en el Perú. El 27 de diciembre, 6 días después, PPK dijo, estoy totalmente en contra de la corrupción, pero no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto. Repito, el presidente dijo el 27 de diciembre del año 2016, estoy totalmente en contra de la corrupción, pero no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto. El 31 de diciembre del año 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo, cuando ya era presidente, claro, hay que pasar por el debido proceso, porque si uno empieza a expulsar a la gente y después resulta que no es cierto la acusación de corrupción, ¿no?, ellos van a demandarnos a nosotros. El 15 de enero del año 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo en conversación con el diario Trome que el caso Odebrecht tiene dimensiones escandalosas. Añadió que para evitar mayores complicaciones con la empresa, el Estado peruano no debería licitar alguna obra. Lo que va a pasar es que ya no va a haber ningún contrato con Odebrecht en el Perú y esa empresa va a enfrentar más dificultades tremendas, estimó el presidente. A ver, hasta el 31 de diciembre, hasta el 15 de enero del año 2017, nos contó lo que dijo ayer, que sí había brindado servicios profesionales. El 24 de enero del 2017 dijo, lamentablemente, tienen esta tarea de la corrupción. Tienen que irse, se acabó y tendrán que llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Reclamó, pero dijo, nos contó cuáles eran sus relaciones, sus vinculaciones en el tiempo. No. Una vez más, perdió una oportunidad. Es decir, sabía toda la relación que tenía en el pasado, sabía que ya era presidente de la República, sabía que la Fiscalía estaba investigando a Odebrecht, sabía que en Estados Unidos estaban investigando a Odebrecht, sabía, ¿no?, que Odebrecht tenía la necesidad de afrontar su situación financiera y su situación legal. ¿Nos dijo cuál era su relación? Nunca lo dijo. El 30 de enero del año 2017, en diálogo con Radio Nacional, el presidente señaló
que debería existir canales organizados y sistemáticos para impedir la corrupción en el futuro y asegurar el castigo de la corrupción pasada, no solo de individuos, sino de las empresas. Odebrecht tiene muchos proyectos aquí, tiene derecho a vender sus proyectos, siempre y cuando cumpla con lo que le pide la Fiscalía de reservar una parte de eso en caso de una multa por el daño ocasionado, remarcó nuestro presidente. En aquella oportunidad nos dijo cuáles eran sus relaciones en el tiempo, no nos dijo nada. El 6 de febrero del año 2017, la doctora Julia Príncipe, entonces presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que nombró a Catherine Ampuero como procuradora ad hoc, ¿no?, nos informó cuáles eran las acciones que se deberían tomar en este caso de megacorrupción, en donde ya la Procuraduría estaba bastante demorada. Pero finalmente, para esa fecha se anunciaba una verdadera lucha contra la corrupción, se anunciaba que se les iba a dar presupuesto, se anunciaba que se iba a hacer un mega equipo para poder descubrir la corrupción. O sea, ¿cómo? Si has tenido relaciones, si has tenido todo un pasado, esto iba a ser cierto. Al final nunca se materializó. Lo que tuvimos al final fue a estas dos abogadas destituidas o fuera del cargo, ¿no?, de la peor manera. El 22 de febrero del año 2017, ¿no?, el señor Fernando Zavala aclaró que las transferencias realizadas de la empresa TRG corresponden a la devolución de las inversiones que el presidente Kuczynski había realizado en su entonces condición de socio y que los depósitos de la empresa fueron hechos por conceptos de dietas de directorio cuando aún no asumía la presidencia. Las cuentas del presidente son transparentes y vuelvo a repetir que esta es información tendenciosa e inexacta. Nos dijo también que explicó que la empresa First Capital, que registra depósitos de Odebrecht, no es de propiedad del primer mandatario, sino de uno de sus ex socios, el señor Sepúlveda, entendemos. Indicó que el jefe de Estado prestó algún servicio a First Capital, los cuales fueron remunerados, información que figura en su declaración de impuestos. El 6 de marzo, en este momento hay que esclarecer, claro, ya sentían como que algo se iba a enterar y trataban ya de maquillar esta relación escandalosa. El Perú no se lo va a perdonar, los peruanos no se lo van a perdonar, señor presidente. Usted se apostará en esa silla, contratarán a todo ese brazo mediático para intentar destruir a todo el que está denunciando la mega corrupción de Odebrecht, pero señor, el peruano de a pie no se lo va a perdonar. Finalmente que sean ellos los que digan qué es lo que tiene que hacer usted, si debe permanecer o no debe permanecer en ese cargo. El 31 de marzo del año 2017, la ex procuradora ad hoc Catherine Ampuero aseguró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se ofuscó cuando ella le preguntó si tuvo vínculos laborales con la empresa brasileña Odebrecht durante el interrogatorio al que fue sometido el jefe del Estado en Palacio de Gobierno. Le pregunté si había realizado algún tipo de consultoría. Esa era la oportunidad legal para contestar, pero gracias al fiscal Hamilton Castro, que una vez más parece que es abogado de Odebrecht y no de la sociedad a la que representa, ¿no? Simplemente no permitió que la procuradora hiciera esa pregunta. Le pregunté si había realizado algún tipo de consultoría a cualquiera, ni siquiera dijo directamente, a cualquiera de las empresas que conformaban el grupo Odebrecht. La respuesta fue que se ofuscó. Se ofuscó, se molestó y no quiso contestar. Y finalmente no respondió a la pregunta. La ha respondido ayer en RPP. Pero no la respondió cuando tenía que hacerlo ante las autoridades legales. Por eso no quiere declarar ante la Comisión Levallato. Por eso es que el fiscal de la Nación lo está blindando para no iniciar una investigación preliminar para explicar estos hechos, para determinar si estas consultorías que se han realizado se cobraron de la caja 1, de la caja 2, dónde está ese dinero. Simple y llanamente para seguirle la ruta del dinero desde el año 2006 para el señor Pedro Pablo Kuczynski y sus socios desde la empresa First Capital y todas las 5 personas jurídicas que se han nombrado y que conforman y que comparten una misma dirección con First Capital en Estados Unidos, en Miami. Es decir, hay elementos reveladores incluso para que se formalice una investigación preparatoria contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. Los hay, pero la Fiscalía no los quiere ver. El fiscal de la Nación ya dijo que no se va a hacer absolutamente nada. El 7 de julio del año 2017, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de orden de inhibición solicitado por la Procuraduría, con lo cual se prohíbe que cualquier representante de Odebrecht transfiera las acciones que ostentan en las concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A. El Poder Judicial
el juez Concepción Carhuancho dictó una medida inhibitoria para que no se pueda vender nada respecto a las concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2 Olmos S.A., la empresa para la cual el presidente ha reconocido ha brindado consultorías. Es decir, se destituye a una procuradora, la procuradora Ampuero, y a la doctora Príncipe en esas condiciones tan indignantes, cuando había tenido una relación directa. Señor presidente, explíquenos, díganos qué lo motivó, quién lo llamó para tomar esa decisión. Y lo más grave, señores, y así podemos hacer una narración de cada mes, de cada oportunidad en el que el presidente negó todo tipo de vinculación. Pero la pregunta es la siguiente: explíquenos por qué, sabiendo todos, o sea, teniendo el conocimiento pleno de todas las relaciones que había tenido y directamente con H2 Olmos S.A., usted emitió el decreto de urgencia 003, porque claramente usted era consciente que era un conflicto de intereses. Sacaba un decreto de urgencia que lo único que ha hecho es favorecer a Odebrecht y a las empresas consorciadas. Pero ¿debió haberlo usted hecho cuando se lo pusieron a la mano? ¿Debió haberlo firmado? No, porque había un conflicto de intereses, señor presidente. ¿Acaso sus brillantes asesores, sus brillantes ministros, en ese momento no le dijeron, señor presidente, no? ¿O usted no les pudo haber dicho, un momentito, lo que dijo ayer en RPP, yo he brindado una asesoría para H2 Olmos S.A., no puedo firmar este decreto de urgencia, inmediatamente van a sospechar de mí, van a hacer escarnio de mí en su momento cuando se enteren de todas las relaciones que tengo, no puede salir ese decreto de urgencia? Cuando tenía que salir la ley de la Procuraduría que modificó, que cercenó la posibilidad, la facultad que tenía la procuradora o los procuradores de participar de la colaboración eficaz. ¿Qué hizo? Sacó una ley para que ya no puedan participar. Señor, eso es sacar leyes con nombre propio. Por eso es que el Perú no conoce el acuerdo, por eso es que el Perú no sabe qué es lo que está pasando, por eso es que el Perú no va a cobrar la reparación civil. Entonces, hay una serie de hechos que le podemos recordar al presidente que fueron brillantes oportunidades para aclarar su relación con Odebrecht. Yo le he pedido al señor presidente renuncie como un acto de buena fe para que este gobierno pueda continuar, para que un vicepresidente suyo pueda asumir. Y me he hecho merecedora lo que ya sabía que iba a suceder. Una serie de ataques, una serie de entrevistas que fueron realizadas, que gracias a Dios yo también grabé y he filmado en las redes para que se vea cuál ha sido el proceder tendencioso de algunos periodistas, pero claro, con la finalidad de poder lograr que yo me calle, que yo me asuste, y que ya no denuncie más y que ya no pida que el presidente se retire de su cargo, para que no siga con mi denuncia constitucional, porque hay algo que se tiene que entender. Es claro que si el presidente de la República no tiene una investigación ni preliminar el día de hoy, es por voluntad del fiscal de la Nación, que es quien lo tendría que investigar por la investidura que tiene. Pero el fiscal de la Nación, en tanto esté en su cargo, ese es un blindaje para el señor presidente, nadie lo va a investigar. No va a ir a la Comisión Lavallato y no se va a realizar ningún tipo de acción que pueda revelarnos de manera concreta qué es lo que pasó con estas graves vinculaciones del señor Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, con la empresa Odebrecht. En ese sentido, señores, más allá de lo que uno pueda hacer, porque yo voy a seguir denunciando, no me voy a asustar, no me voy a ir corriendo, voy a seguir hasta el final con mi denuncia constitucional. Lamentablemente ya Fuerza Popular ha sido apabullado, ha sido castigado, porque en estos 15 días tenía que resolverse esa destitución del fiscal de la Nación, que del Consejo Nacional de la Magistratura. Voy a pedir el uso de la palabra, voy a presentar mis pruebas y voy a llegar hasta el final, porque esto se tiene que conocer. Si en este momento hay personas que no están siendo investigadas y viven en un estado de confort que está generando impunidad, es porque el señor fiscal de la Nación permanece en ese cargo. Otro fiscal de la Nación, quién sabe, cumpliría con lo que es su deber, perseguir el delito, respetando la igualdad ante la ley, para todos igual, no para unos peor y para otros nada. Y eso no puede continuar. Y bueno, tengo el gran gusto de tener en estudios al